Jacobo, al final solo existen dos posibilidades. O tú estás aquí y yo, en este mundo, deliberadamente, es decir, porque alguien ha decidido que estemos aquí, o existe por casualidad. Y no hay otra posibilidad. Si el universo tuvo un principio y toda la materia, el tiempo y el espacio se formaron en un momento que se llama la singularidad, ¿qué lo creó? Porque si ha habido un principio, tiene que haber necesariamente ¿qué? Un principiador. ¿Cuántas veces no te habrán dicho cómo es posible que dejen que mueran niños, que ocurran guerras, esas atrocidades? Todo el mal tiene por origen el libre albedrío. Dios te ha dado el libre albedrío, ¿te lo puede quitar? No. Si te lo quitara, ya no serías un hombre, serías un autómata. Pero Él te quiere hombre, entonces no te lo puede quitar. Hay una frase de la carta de San Pablo a los romanos que dice: todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Ten fe, créeme, eso va a ser para bien. Bueno, José Carlos González Hurtado, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa y estar en Risas y Chocolate. Muchísimas gracias a ti, Jacobo, y muchísimas gracias también por la taza. Aquí tengo la taza de Risas y Chocolate. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, lo dice el libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, y me apetecía un montón hablar de Dios, porque en estos tiempos parece que hablar de Dios está como en contra de la ciencia y de la intelectualidad. Son charlas que se dan desde que eres pequeño, prácticamente, y se da con amigos, y siempre hay dos extremos muy marcados. Sobre todo, así en general, ¿por qué crees tú que hay tanta polarización entre Dios y que existe, no existe? ¿Sabes qué pasa? Que es probablemente es una de las respuestas que son más importantes para la vida de cada persona. Si tú eres de un equipo de fútbol y yo soy de otro, eso tiene implicaciones y bueno, pues los domingos estaremos enfrentados. Pero que Dios exista o que Dios no exista cambia completamente cómo te ves tú en el mundo y cómo ves a los demás. Mira, Jacobo, al final solo existen dos posibilidades. O tú estás aquí y yo, en este mundo, deliberadamente, es decir, porque alguien ha decidido que estemos aquí, y este mundo existe deliberadamente, o existe por casualidad. Y no hay otra posibilidad. No hay más posibilidades que o bien el azar nos ha traído aquí, Sí. o bien alguien, algo, ha decidido que estemos aquí. Así, en principio, yo sé lo que prefiero. Pero para contestar a tu pregunta, ¿por qué esa polarización? Porque la consecuencia de eso, Jacobo, es si tú estás aquí por casualidad, realmente no tienes más dignidad que algo con mucha suerte. No lo digo yo, hay un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, que dice que el ser humano no es más que una cucaracha, dice él una rata, pero vamos, da igual, con procesos mentales más sofisticados. Y que, por tanto, cuando el ser humano no produce lo suficiente y gasta más que produce, deberíamos abandonarlo como el que abandona un tornillo que se ha oxidado. Eso, que nos parece como... no es más que la consecuencia natural del ateísmo. Porque el ateísmo piensa que tú estás aquí por casualidad, con lo cual simplemente has tenido más suerte que esa cucaracha o que esa rata. La diferencia es que yo, o los teístas, o si quieres incluso más, los cristianos, lo que pensamos es que tú eres hijo de Dios. Sí. Y fíjate la diferencia. Puedes ser una cucaracha con procesos mentales sofisticados, o eres nada más y nada menos que el heredero de ese que es el creador. No puede haber una cosa más separada entre... y yo te puedo ver, si yo soy teísta, yo te veo como hijo de Dios y por tanto con una dignidad que yo no te confiero. Tú tienes una dignidad independientemente de lo que tú creas, independientemente de lo que yo te dé, independientemente de lo que el Estado te conceda. Sin embargo, si eres ateo, no. No es sorprendente que los regímenes más criminales que han existido en la historia de la humanidad hayan sido de ideología atea. No digo que los individuos hayan sido ateos, sino el régimen comunista, el régimen nazi, eran de ideología atea. ¿Y qué es lo que decían? Pues el ser humano está al servicio del Estado. Bueno, pero
eso de que estamos aquí para algo. Entonces va muy ligado a si la gente atea o no. Bueno, primero yo tengo que decir a la audiencia que yo creo en Dios, o más que nada más lo experimento, para que vean que, bueno, que es una conversación de dos personas que creen en Dios o que experimentan a Dios. Seguramente a lo mejor para cada uno la definición de Dios puede tener sus matices, pero en general experimentamos a Dios. Y ahora viene mi pregunta o... De hecho, permite que te haga una idea. ¿Sí? Porque hemos hablado antes fuera de cámara y es muy bueno. Porque eso de experimento a Dios es que realmente la palabra creer no engloba todo lo que sabes. Tú sabes que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Entonces creemos, sí. Pero además hay más que creer. Yo sé que Dios existe. Yo lo vivo en mi vida, yo lo percibo, lo experimento, como dices tú, pero es verdad que es más allá que creer. Pero bueno, sí. Sí, no, sobre todo, hablábamos en episodios anteriores, Mario Saban, especialista en cábala judía, que él decía que ¿quién soy yo para meterme en la creencia de los demás o en las experiencias de los demás? Entonces, que era como muy prepotente o muy presuntuoso opinar sobre los demás. Entonces, es verdad que yo antes, cuando decía que creía en Dios o que experimentaba a Dios, me sentía muy ofendido cuando me intentaban como rebatir esto o dejarme como si, no sé, como si fuera tonto o ingenuo, ese tipo de cosas, y me daba mucha rabia. Ahora ya es verdad que la madurez y la adultez te da otra perspectiva y dices, bueno, pues ya está. O sea, tampoco me molesta que se metan con el Barça, que yo era del Barça. Ah, sí. No te lo tendremos en cuenta. Pero es verdad, hay una cosa que sí es cierta, es que hay algunas personas, no todos, que por algún extraño prurito consideran que las personas creyentes lo consideran como crédulo, y no es lo mismo. Yo suelo decir, porque a mi juicio es casi lo contrario, hay un premio Nobel de Química que se llama Christian Amundsen, que él decía, ninguna persona atea puede ser sino idiota. Decía, todos los ateos son idiotas. Bueno, yo creo que es un poco exagerado, pero había otro que se llama Millikan, que también es premio Nobel de Física, que decía, yo no conozco a ninguna persona que sea inteligente que no crea en Dios. Yo lo que puedo decir es que la sabiduría y no creer en Dios están enfrentadas. Yo creo que, además, hoy con las pruebas que existen en la ciencia, es absolutamente inconcebible la no existencia de un Dios creador. La ciencia impone la idea de Dios. No lo digo yo, lo dice Max Planck, que es el padre de la física cuántica, y esa frase es exactamente suya. La ciencia impone la idea de Dios. Luego, lo que hagas con esa creencia, es decir, oye, que tú creas que seas cristiano o no, que consideres que Dios se ha revelado o no, pero que existe un Dios creador, que el universo ha sido creado, se sabe, desde el momento en que se sabe que hubo un principio, y el universo tuvo un principio, lo siento por los que todavía no lo crean, pero vamos, el modelo cosmológico estándar propone el Big Bang, y eso es hace 13.700 millones de años. El universo no existía, y no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Eso ha estado comprobado teóricamente y ha estado probado experimentalmente. Teóricamente, el último teorema de Borde-Vilen-Kinnigood, que es el año 2014, que se llama el límite del tiempo pasado, demuestra que en cualquier universo o multiverso que tiene la constante de Hubble M mayor que 0, es decir, como el nuestro, es decir, que se expande, tiene necesariamente que haber tenido un principio. Incluso si hubiera habido varios ciclos. Pero es que antes, el padre Lemaitre, que es el que propone por primera vez el Big Bang, también demuestra teóricamente que eso ha sido así. Pero experimentalmente se demuestra con la radiación cósmica de fondo que descubren Penzias y Wilson en 1960 y tantos y que tiene el premio Nobel del 75. Después, con el proyecto COBE, que es un satélite que mandan los norteamericanos y que vuelve con los datos diciendo, pues sí, efectivamente, el universo tiene 13.700 millones de años. Y la última vez, el satélite WMAP, que vuelve al mundo en el año 2012, que vuelve a decir lo mismo. Es decir, hay gente que sigue dándose de cabeza diciendo esto no puede ser, esto no puede ser. Y es verdad que el Big Bang, digamos, deja al ateísmo con brocha y sin escalera. Porque si el universo tuvo un principio y toda la materia, el tiempo y el espacio se formaron en un momento que se llama la singularidad, ¿qué lo creó? Ya. Porque si ha habido un principio, tiene que haber necesariamente ¿qué? Un principiador.
Y eso es lo que demuestra el Big Bang. Pero luego está el ajuste fino, y luego está el ADN, y luego está los teoremas de incompletitud de Gödel. La ciencia de los últimos 60 años ha demostrado inequívocamente que hay un Dios creador. Y lo ha demostrado desde la matemática, desde la química, desde la cosmología, desde la física y desde la biología. Es absolutamente incontrovertible. Luego la discusión es, ¿qué hacemos con eso? Más del 90% de personas que ven este podcast no están suscritas. Si quieres ayudar a que crezca este proyecto, suscríbete y así me ayudará a convencer a más invitados a que vengan aquí. Y ahora sí, sigue disfrutando del episodio. Ya. Yo creo, por ejemplo, en mi opinión, ¿vale? De estas múltiples conversaciones que he tenido, Dios existe, ¿no? Con físicos, matemáticos también ateos y todo eso. O algunos se declaran agnóstico, que luego iremos por ahí. Yo no creo, o sea, yo he hablado con mucha gente atea y creen, o sea, y están de acuerdo con el Big Bang, pero porque no hemos filosofado, o sea, cuando ya te metes en la filosofía de, vale, pero si hubo un principio, alguien ha tenido que crearlo, ¿no? Alguien o algo. Creo que principalmente el problema que a lo mejor que tenemos en esta sociedad, según lo entiendo yo respecto al teísmo, es que nos imaginamos como una figura de Dios, el señor grande con barba y túnica, que entonces, claro, al humanizar ese, no sé cómo decirte, ente, pues claro, no es más difícil, entre comillas, creer que una persona, ¿no? Pero con muchos poderes, digamos, Sí. cree el universo, ¿no? Por eso muchas veces fíjate, al principio del libro, yo no hablo de Dios, hablo de un algo / alguien / eso que llamamos Dios. Porque nosotros le hemos dado ese nombre a eso que no es más que, si quieres, una superinteligencia. Muchas veces los ateos, el problema que tienen es exactamente el que tú dices, que es que personifica a Dios y lo está personificando en un gran padre. Entonces, tienen a lo mejor problemas con su padre y, como consecuencia, tienen problemas con Dios. Esto, por cierto, tampoco lo digo yo. Hay un psicólogo, un psiquiatra, que se llama Paul Bitz, que él era ateo y que se convirtió y que tiene una tesis, y además la demuestra, o por lo menos la demuestra con suficientes casos, que los ateos lo que tienen un problema es con su padre. Entonces, como consecuencia, lo proyectan en Dios. Y pone los casos de Sartre, o sea, ateos que conocemos, Voltaire. Voltaire tuvo un problema con su padre, entonces, de hecho, se cambió el nombre, él se llamaba Arouet, cambió el apellido y se puso el nombre de la madre. Sartre tenía un problema con su padre porque era muy bajito y como consecuencia él era bajito y feo, entonces pues no le gustaba ser bajito y feo, o sea que puede ser entendible. Y así muchos. Camus, el padre de Camus murió a los 3 años. Entonces pone todos los ejemplos o muchos ejemplos de ateos famosos, el propio Marx, que odiaba a su padre porque se había quitado de ser judío. Marx, él era protestante, pero su padre había sido judío de rama rabínica y lo dejó, y entonces pues pensaba que había... entonces es posible que el señor Paul Bitz lo que sugiere es que muchos de los ateos es que tienen un problema con el padre y entonces lo personifican con el padre. Pero tiene razón. Lo cierto es que lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia que no es ni material, ni espacial, ni temporal, y que creó esto. Que es lo que nosotros llamamos omnisciente y lo que nosotros llamamos omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que tiene una visión, puesto que no es espacial ni temporal, tiene una visión de toda la historia desde un punto de vista de ventaja, porque no tiene tiempo. Quiere decir que es enormemente poderoso, porque el Big Bang al principio toda la materia estaba en menos de la cabeza de un alfiler. Y de allí, en una especie de expansión, enseguida se creó todo lo que tenemos y desde luego se sigue expandiendo. También dice la ciencia que esa persona en el sentido filosófico, es decir, una inteligencia individual, persona, se dice, es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, una sustancia individual, esa persona cuida de su creación. Entonces ya sabemos que no es material, ni espacial, ni temporal. Sabemos que es omnipotente o muy poderoso, prácticamente omnisciente, o por lo menos tiene un conocimiento de toda la historia desde un punto de vista de ventaja, y también sabemos que cuida de su creación. ¿Por qué lo sabemos, Jacobo? Pues porque
En cada momento que la cosa podía haber ido mal, hay una intervención para que no vaya mal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el universo tenía que haber tenido un Big Crunch, que se llama, es decir, tenía que haber colapsado. Cuando hay el Big Bang, Sí. luego por la fuerza de la gravedad tenía que haber colapsado. Sin embargo, hace 8.000 millones de años aparece una cosa que se llama la constante cosmológica, que hace que el universo se siga expandiendo. Y el universo se sigue expandiendo y por tanto no colapsa. Pero es que la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. Te lo voy a explicar. Eso quiere decir que es 0,0000120 veces y luego 139. Nadie en física piensa que la constante cosmológica está ahí por casualidad. No puede haber sido afinada con tanta afinación si no hay una inteligencia detrás. El señor Fred Hoyle, que era ateo, que es el que puso el nombre del Big Bang, riéndose del padre Lemaitre. El padre Lemaitre es el que descubre el Big Bang. Y el señor Fred Hoyle, que no creía en eso, y que además era ateo, entonces, riéndose al padre Lemaitre, dice, bueno, esto es, el cura ha descubierto el Big Bang. Bueno, pues él, al final de su vida, se convierte en teísta. Y dice una frase brillante, dice, nadie en física piensa que las leyes de la física nuclear se han formulado sino a propósito. Las leyes de la física se han formulado a propósito. Vamos a ver, ¿cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo en vacío. ¿Por qué? No lo sé. Exactamente, nadie lo sabe. Perfecto, nadie lo sabe, esa es la respuesta. Nadie lo sabe. No hay ninguna razón para que sea esa. No hay razón, porque las constantes de la física se observan, no se deducen. Nosotros vemos que esa es la velocidad de la luz y ya está. Y nos sirve para todo lo demás. Ahora bien, si la velocidad de la luz no tuviera ese preciso valor, el universo no existiría. ¿Quién ha decidido que la constante de la velocidad de la luz sea esa? Y como esa, todas las constantes, la constante cosmológica, la de la nuclear fuerte, la nuclear débil, hay, en el libro menciono hasta 200 constantes que están unidas entre sí, porque ya no es solo ellas, sino la relación entre las constantes. La relación entre la fuerza nuclear débil y la relación entre la constante cosmológica esa relación está precisamente calibrada, y si fuera distinta, un pelín distinta, y podría serlo, el universo no existiría. Es eso de que Dios no juega a los dados, ¿no? Eso decía, es una butad de Einstein. Einstein dice, Dios no juega a los dados, y Niels Bohr, que también es otro físico muy conocido, le contestó, yo creo, muy en acierto a Einstein, dijo, tú no le digas a Dios a lo que tiene que jugar. A ver, al final, y eso es verdad, muchas veces la soberbia de los científicos, del ser humano, nosotros le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no, mire, Dios hace lo que Él quiere. Pero vamos, lo que es absolutamente claro es que el universo actual, el universo donde estamos y el mundo, estadísticamente no tendría que existir. Tú, estadísticamente, no tendrías que existir. Yo tampoco. El hecho de que estemos aquí es que nos ha tocado la lotería. Es más difícil que tú estés aquí, que te haya tocado la lotería todos los días de tu vida, desde que naces hasta que te mueres. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? Un infinitésimo. Y si te tocara la lotería todos los días de tu vida, desde que naces hasta que te mueres, ¿qué es lo que dirías? Que alguien está haciendo trampa. Sí. Bueno, pues alguien está haciendo trampa. Y eso es lo que decía Fred Hoyle. Nadie puede pensar que las leyes de la física nuclear se han formulado sino a propósito. Alguien está haciendo trampa. Está haciendo trampa para que estemos aquí. Y ese alguien es lo que llamamos Dios. Claro, bueno, es que tengo muchos frentes. Porque me estoy poniendo, a ver, en el lado de intentar como rebatir esto, ¿no? Pero yéndonos un poquito atrás en la conversación, se supone que si Dios nos ha creado, entiendo que con un propósito. Uh-huh. ¿Para cada ser humano es lo que llaman en Japón el Ikigai? No. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de todos? Vivir, sin más, ¿no? No, ser feliz. Bueno, claro. Claro. Evidentemente. Ser feliz, no, pero es ser feliz. Y ahora yo te digo más, ser feliz aquí y allí. ¿Allí dónde? En la otra vida. En la otra vida. Eso es nuestra obligación. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro plan.
Para eso hemos nacido, para ser felices. Fíjate, hay una frase de San José María que suelo repetir últimamente, antes no la conocía, de Forja, que dice, cada vez estoy más convencido, como reflexionando, cada vez estoy más convencido que los que son felices en el cielo son aquellos que han sabido ser felices en la tierra. Y esa es nuestra obligación es ser felices en el cielo. Tú estás aquí para salvar tu alma, y para ello tienes que ser feliz aquí. Y yo te digo, para ser feliz, el mejor camino es creer en Dios. Ahora tú me dirás, ya, pero eso es racionalizarlo, es casi materializarlo. Yo quiero ser feliz, entonces creo en Dios para ser feliz. No. No, a mí me ha llevado a ser feliz a lo otro. Exacto. O sea, yo he partido de ser feliz, o sea, yo he tenido una rebeldía atea de toda mi adolescencia y parte de la carrera, y el ser feliz ha sido lo que me ha llevado a Dios, el universo, no sé cómo llamarlo. A Dios. Llamémosle Dios, no tengamos pudor, es una cosa fantástica. Es como si te avergonzaras de tu padre. De verdad, lo digo para todos los teístas. No se avergüencen. Fíjate, Jesús, yo soy cristiano, nos dijo, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, dice, para todos aquellos que os avergoncéis de mí, yo me avergonzaré de vosotros en aquel momento. Entonces, a mí es por ahí no me van a pillar. No tengo ningún problema en decir Dios, lo que pasa es que, bueno, intento explicar también en plan, vale, Dios, porque más que nada a lo mejor al otro lado de la tele o el dispositivo, cuando oye Dios, como que se pone a la defensiva. O sea, estamos llamándole Dios como podíamos llamarle universo o creador o lo que sea. Llamémosle creador si te apetece, pero yo vuelvo a reivindicar, es la palabra de Dios, es el nombre de mi padre. Entonces, yo lo siento, pero yo le tengo mucho cariño, como a mi padre. Entonces, sí, Dios. Y sí, es verdad. Al final, para ser feliz, o sea, ¿que se puede ser feliz sin creer en Dios? Yo creo que sí, relativamente y momentáneamente. No sosteniblemente, una palabra que uso. No, no a lo largo de tu vida. Bueno, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad es tener la esperanza en el futuro, tener la satisfacción con el presente y haber hecho la paz con el pasado. Si quieres yo miro mi pasado y hay cosas que no me gustan. Y hay cosas que sí. Haberme reconciliado con las cosas que no y haber dado gracias por eso y por lo otro. Mirar en mi presente y decir, sí, hay una satisfacción en las cosas importantes. Y luego mirar el futuro con esperanza. Por eso, para ser felices, de acuerdo con mi definición, es necesario creer en Dios. Puesto, ¿cuál es la esperanza de aquel que piensa que la muerte es el final? Si tú piensas que la muerte es el final, ¿qué esperanza tienes? Y luego, ¿cómo afrontas la vida? Y luego, ¿y cómo afrontas la vida en esos momentos que son difíciles? Porque, Jacobo, la vida es difícil y tiene momentos duros para los creyentes y para los no creyentes. Si alguien entra en la creencia de Jesucristo o en la creencia de Dios pensando que eso le va a quitar los momentos de dureza, eso no es verdad. Ahora, lo que va a darles es una perspectiva distinta. Va a hacer que lo entiendas de una forma distinta. Es como si tienes una operación y no piensas, ¿sabes? Y no sabes que has sido operado del codo. Y no sabes. Entonces tienes un enorme dolor y no tiene el sentido. Si yo te he operado el codo con la intención de arreglarte el codo, ese dolor tiene sentido. Bueno, pues eso es lo mismo que pasa. Toda la vida cambia. Es como que lo vieras de blanco y negro a color. Toda la vida cambia con el sentido de que Dios existe y que eres hijo de Dios. Y que esta no es el final. Esta vida no es el final. Y eso es realmente lo maravilloso del cristianismo, si quieres, ya arrimando el asco a mis sardinas, si me permites, es que Jesucristo nos dijo, yo vengo aquí a daros vida eterna. Claro, si tú crees que Jesucristo es Dios, como lo creo yo, no puede mentir. Pero Jesucristo, según la Biblia, no es el Hijo de Dios. Es Dios. O sea, es Dios directamente sin ser el Hijo de Dios. O sea, es Dios directamente. Hay 3 personas en la Trinidad. Hay un solo Dios y 3 personas. Dios Padre es Dios, completo Dios y absoluto Dios. Dios Hijo es Dios, completo Dios y absoluto Dios. Y Dios Espíritu Santo es Dios, completo Dios y absoluto Dios. Es
3 personas, un solo Dios. Lo digo porque es verdad que muchas veces las personas que no hablan, o sea, por ejemplo, los musulmanes piensan que nosotros somos politeístas. No, no somos politeístas, somos monoteístas. Creemos que hay un solo Dios, pero con 3 personas. Bueno, pues Dios, que es el que no puede mentir, nos ha dicho que ha venido para traernos vida eterna. Entonces, eso, vuelvo a tu pregunta original. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es nuestro propósito? Ser feliz. Pero una vez más, no lo digo yo, ahí en el libro también menciono, yo era consejero delegado de una compañía multinacional que competía con otra francesa que se llama Ipsos. Ellos hacen un estudio sobre la felicidad en el mundo. Y es un estudio muy interesante porque no se basa en datos en el sentido de que, oye, ¿cuál es tu renta per cápita o cuál es el número de coches que tienes? Sino le pregunta a las personas, ¿es usted feliz, sí o no? Ranquélo, y en base a qué es feliz. Lo importante no es, si quieres, el dato en concreto, sino la comparación con cómo estabas antes y la comparación entre países. Sí. Y luego, ¿qué es lo que hace feliz a las personas en Indonesia o en España? Sí. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, las 3 cosas que hacen feliz a las personas, da igual que estén en Argentina, en Indonesia, en Filipinas o en España, son, y no por este orden, la salud, la familia y Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes esas 3 cosas y tu propensión a ser feliz es mucho mayor que si te falta salud, familia y Dios. Con una particularidad, Jacobo, que si tienes a Dios te pueden faltar las otras 2. Ahora, fíjate, lo que yo le diría a una persona, si quiere ser feliz, es salud, familia y Dios. Y las 3, hasta cierto punto, dependen de cada uno de nosotros. Sí. Una de las cosas que a mí me peleó con la religión es que me acaba de recordar y digo, ya la tiro. Espera, voy a coger un bolso. Pues a mí eso, una de las cosas que a mí me peleó con la religión era que a mí me habían enseñado una religión cristiana con la que yo nunca me he identificado, que es mi familia dominicana, ¿vale? O sea, los dominicanos son muy, muy religiosos, muy cristianos. Entonces, me ocurría algo, a lo mejor, yo qué sé, me he sacado la carrera o he conseguido algo, tal, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y dices, bueno, venga, vale, no es gracias a mis padres que se lo han currado para que yo pueda ir a la universidad, no es gracias a mí porque me he pegado horas, pero bueno, lo puedo entender, esto lo puedo entender. La sensación que tengo yo de allí, sobre todo, es como que no te haces responsable de tus propios actos. Entonces, a mí eso es que no pega conmigo, experimentando a Dios, porque yo creo en la responsabilidad de cada uno de poder ser feliz y de sus actos. Creo en el libre albedrío. Por eso me estoy peleado con la religión. Bueno, pues mira, no tienes derecho a estar peleado con la religión, porque no es verdad lo que está. Pero primero vamos a diferenciar una cosa. Una cosa es la religión y la religión cristiana, y otra es la creencia en Dios. Sí. La creencia en Dios, que es lo que yo sostengo en el libro, no lo sostengo yo. La creencia en Dios no depende de tener fe. Tú puedes creer que Dios existe sin tener fe religiosa. Simplemente por la observación de la naturaleza llegas a la conclusión. De hecho, hay muchas personas que han llegado a esa conclusión. Anthony Flew, que era el ateo más importante del siglo XX, murió en el año 2004, escribió durante 50 años los manuales del ateísmo más importantes del mundo. Un tipo que se llama Anthony Flew. Bueno, pues su último libro, o penúltimo, cambia y dice, Dios sí existe. Y el subtítulo, como el ateo más conocido del mundo, cambió de opinión. Y llega a la conclusión de que los descubrimientos de la ciencia le han llevado a la existencia de Dios. Pero él no se bautizó. Él creyó en Dios. Y ahora, volvemos sobre lo de gracias a Dios. Fíjate que yo he vuelto a España hace 5 años. Yo vivía prácticamente los últimos 25, casi 30 años fuera de España. Y una de las cosas que también me ha llamado la atención en España es que cuando la gente se queja da igual, de política o de lo que sea, esto lo arregla el Espíritu Santo. O esto lo arregla Dios. Esto solo lo arregla Dios. Y la respuesta es no. Mire, el Espíritu Santo no arregla nada. Y no quiero ser iconoclasta, o sea, no estoy siendo provocador, pero el Espíritu Santo no arregla nada si tú no te pones.
Santo Tomás decía que tú y yo somos las causas segundas y la causa primera actúa a través de las causas segundas. Si yo no escribo ese libro, este podcast no existe. Si este podcast no existe, ese que nos está viendo y que lo necesita, no lo va a oír. Por supuesto, yo ayer recibí también una carta de otro chaval joven en LinkedIn que se había convertido. Sí, y la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, gloria a Dios y gracias a Dios. Tengo la mínima creencia de que eso es gracias a mí. No, esa conversión es el Espíritu Santo. Pero si yo no hubiera escrito el libro, él no se habría convertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios obra a través de nosotros. Por supuesto que las palabras que yo escribo en el libro o que digo aquí no son persuasivas para cambiar el corazón de nadie. Uh-huh. Así tiene que ser cada uno. Ya quisiera yo. Pero no, simplemente ni las mías, ni las tuyas, ni las de nadie. Uh-huh. Es el Espíritu Santo que nos utiliza para hacer eso. Entonces, en ese sentido, tienes razón. Tu padre se lo curró, tú te lo has currado, permíteme, tú lo has trabajado, y es gracias a ti, pero también gracias a Dios. Y también gracias a Dios. En eso no te lo puedo rebatir, pero el fondo, por lo menos, no se personifica afuera. Sí, sino pero tienes una responsabilidad y tienes además un mérito por haberlo conseguido. Uh-huh. Y luego, lo que tú dices de la responsabilidad individual y lo que dices también del libre albedrío. Absolutamente. De hecho, eso es una de las cosas más importantes que nos diferencia a los católicos de nuestros amigos o hermanos protestantes. Porque el protestantismo, en general, el calvinismo, por ejemplo, no cree en el libre albedrío. Es decir, tú estás predestinado a salvarte o a no salvarte, mientras que los católicos y parte de los protestantes no pensamos igual. Nosotros pensamos que no existe la predestinación. Cada uno de tus actos definen los resultados que tú obtienes para ti y para los demás y también definen el siguiente acto que hagas. Uh-huh. Esto también es importante decirlo, porque si yo cojo una almendra, ya tengo una propensión mayor a coger una segunda almendra. Uh-huh. Está bien, pero hay que saberlo. Sí. Entonces, no significa que la segunda almendra no sea libre para cogerla o no, pero ya tengo una mayor propensión para cogerla. Si tú tomas una droga, uh-huh, es posible que no te hagas adicto en ese momento, pero desde luego tienes una mayor propensión a utilizarla. Y cuando eres adicto ya no tienes libertad. Sí. Ahora, en el momento en que si eres adicto a tomar drogas y ya no eres libre, ¿es que no eres libre? No. En ese acto no eres libre. Lo fuiste previamente, utilizaste mal tu libertad y ahora estás respondiendo con las lógicas consecuencias de aquella libertad que utilizaste. O sea que, por supuesto, no tienes derecho a enfadarte con Dios porque el que te ha dado la libertad es precisamente Dios. Lo que nosotros sabemos es que el hombre es libre precisamente porque es hijo de Dios. Yo no me enfado con Dios. Me enfado con la manera de interpretarlo de otras personas que me quieren imponer eso, porque yo lo entiendo de otra manera. Entonces es como, pero no me enfado con Dios, me enfado con la manera de recibir a Dios que hay en determinadas comunidades cristianas, que es como que te exime de responsabilidad. Ya, eso no. Eso no entiendo, yo no entiendo así a Dios. Yo soy menos crítico con, ¿sabes? Quizá porque soy mayor, pero yo siempre llego a la conclusión, si una persona cree en Dios y cree en ese Dios y lo crea, fenomenal. Fenomenal. Tú sabes más o sabes de otra, lo tienes una observación y que te sirve a ti. Sí. Porque eso de la fe del carbonero que decían, la fe del carbonero es el que cree sin pensar. Pues chicos, si alguien llega a la existencia de Dios sin necesidad de saber cuáles son los teoremas de incompletitud de Gödel, magnífico. Si alguien lo necesita, ahí están. ¿Vale? Pero al final es mucho más sabio la persona que llega al conocimiento de la existencia de Dios que el sabio ateo. Sí, bueno, la verdad es que nunca me había preguntado eso. Pero vamos, es normal que las experiencias religiosas, las experiencias de cómo vive cada uno la religión, el cristianismo, también es muy, muy particular y eso también es muy libre, ¿sabes? Total. Mientras
¿Sabes? Muchas veces las personas que cuando miran al cristianismo de fuera piensan que esto es como un embudo, y no lo es. Es como una enorme autopista donde hay carriles que van a una velocidad y hay carriles que van a otra velocidad y hay otro que va por fuera de la autopista. ¿Sabes? Todos idealmente en la misma dirección, que es idealmente hacia Dios. Pero este es tu carril y el otro va en otro carril. Pues oye, fantástico tú. Sí, lo es. Los caminos del Señor son inescrutables. Inescrutables, sí, señor. ¿Cómo te sientes cuando recibes una carta de alguien que se ha convertido por algo que has hecho tú? Enormemente alegre. O sea, a mí muchas veces, ¿sabes? Estoy por la noche, recibo los emails y hay la torta, ¿eh? Jacobo, o sea, lo que es increíble es... y hay muchos que me lo dicen luego en las presentaciones. Esta mañana venía de una presentación. Y gente que, pues que se convierte en su padre. Yo estoy pensando en uno en Barcelona que llevó a su padre porque el padre estaba enfadado con Dios. Y yo no hablo, ya te digo, yo en las presentaciones hablo de ciencia. O sea, el libro es de ciencia, sí. Mis presentaciones, pero es verdad que gracias a Dios, algo se rompe y entonces pues muchas personas aprenden a querer a Dios. ¿Cómo me siento yo? Pues me siento enormemente honrado. O sea, yo lo único que sé es que le doy muchísimas gracias a las personas por haber tenido la confianza de escribirlo, porque, ¿sabes? También, ¿sabes? Hay personas que te cuentan su vida, ¿sabes? Y que han tenido, pues mira, yo me separé de Dios, me estoy acordando de uno, yo me separé de Dios cuando tenía 12 años porque pasó tal y cual. Y me casé con mi mujer, que era atea, y tuvimos 2 hijos. Me he leído su libro, he visto 2 podcasts, no sé qué, no sé cuánto, y luego sin solución de continuidad pone un punto y luego dice, ahora mi mujer es más católica que el Papa. Y me hace, ¿sabes? Digo, ¿y qué ha pasado entre la pronta frase y esta? Y le agradezco muchísimo, no sé qué, y además ahora soy más feliz y estoy con mis hijos, Pepito y Juanita, y entonces me siento abrumado, o sea, de verdad abrumado. O sea, le doy muchas gracias a Dios, rezo por esas personas, espero que ellos recen por mí, ¿sabes? Sí, completamente inesperado, ¿eh? O sea, lo he hablado con el editor, esto sí que era para mí inesperado. Claro. Inesperado. Como una persona de negocios como tú, ¿le da por meterse en esto? Por la providencia, Jacobo, por la providencia, no... la providencia. No, yo sigo siendo una persona... efectivamente, esta mañana cuando hablábamos me presentaban como un escritor. Digo, o sea, no me considero escritor. Entonces me decía, bueno, entonces ¿qué eres? Pues si tú no escribes, digo, es verdad que sí escribo, pero yo soy empresario, ¿sabes? Y soy pues socio de algunas empresas y ahora principalmente soy el presidente de WTN, que es la cadena de televisión católica más importante del mundo. Que mira, voy a aprovechar para decirlo. Pueden ustedes verla gratuita en todas las plataformas de televisión o en wtn.es. ¿Por qué hago EWTN? Pues porque cuando vuelvo a España me encuentro que mi país ha cambiado mucho y yo creo que en gran medida por culpa de los medios de comunicación, y ha cambiado mucho y no para bien. ¿Vale? La gente es menos feliz que hace 40 años. Y no es porque tengan menos dinero, y no es porque, insisto, todo eso ayuda, pero no te hace feliz. Fíjate que cuando te digo la encuesta de Ipsos, nadie dice, no, soy feliz porque tengo más dinero. Te dice, no, porque tengo familia, y porque tengo salud, y porque tengo a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos, digamos, últimos 40 años? Pues la salud no se ha empeorado en España. De hecho, tenemos, de acuerdo con el Economist, la segunda mejor sanidad del mundo. Si no es la segunda, será la tercera o la cuarta, pero una de las mejores. Entonces, lo que ha pasado ha sido la familia y Dios. Desde los medios de comunicación se ha dado hachazo tras hachazo a la familia. Hachazo tras hachazo a Dios. Y cuando pierdes la familia y pierdes al padre, pierdes los referentes y sufres y te haces infeliz. Entonces, esa es la razón por la que trajimos EWTN. Quizá pierdes la esperanza. Sí. Claro. Si tú, de hecho, fíjate, hay un programa de WTN, entrevistamos al director de un hospital de cuidados paliativos en Madrid. Este
joven, bueno, tenía 40 años, 40 tantos, no lo sé. Él me dijo, no, yo era ateo, vamos, de estos de come curas. Y entonces entré en el hospital y una de las cosas que me llamó la atención es que, claro, como morían las personas ateas y como morían los cristianos. Y los ateos, en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, mueren odiando al mundo, odiando que tú te quedes, agarrándose y arrastrándose, porque no quieren dejar este mundo, porque no hay otra cosa. Para ellos no hay nada después. Entonces, si solo lo que hay es esto, yo necesito vivir un poco más. Dicen que Voltaire, ateo, cuando se estaba muriendo, a su médico le dijo, le doy todo por 3 meses más. Yeah. Y entonces el médico dije, pues no va a poder ser. Y la respuesta de Voltaire, pues entonces me veo en el infierno. Qué gracioso. Curioso. Uno de los mayores ateos en el último momento se acuerda del infierno. Pero volviendo a la historia, este médico me dice, mira, esto es como morían los ateos. Sin embargo, los cristianos morían rodeados de su familia, con una sonrisa en la boca y con dolor, no con dolor, pero es de cuidados paliativos, o sea que no es gente que lo esté pasando bien, pero con una tranquilidad y una paz. Y recuerda lo que te he dicho, qué significa felicidad para mí, la esperanza en el futuro y la paz contigo mismo por el pasado y por el presente. Entonces a él esto le llamó. Y entonces un sacerdote en un momento le invitó a hacer una adoración, ¿no? Una adoración, los católicos vamos a adorar a nuestro Señor en la presencia real de Él. Y le dijo, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, el caso es que se puso al final. En la adoración, pues simplemente la gente lo que hacemos es rezar delante del Santísimo. Algo le debió pasar porque ahora es de misa diaria. Pero lo que es gracioso es que el catalizador, el principio, lo que le hizo sorprenderse es ver cómo nos morimos unos y otros. Y es normal. Como si una persona piensa que no hay nada después, pues si todo lo que tenemos es aquí y esto se acaba, ya está. Ya está. Desesperación, justo, ¿no? Una cosa da esperanza y otra cosa la desesperación. Y la desesperación es del diablo. La desesperación es del diablo. El que te lleva a la desesperación es el diablo. ¿El diablo es el enemigo de Dios? El diablo es el enemigo nuestro. ¿Del ser humano? Sí, es nuestro enemigo. El diablo nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque siendo mucho más valioso que nosotros somos hijos de Dios y Él. ¿Por qué nos odia? Porque Dios nos eligió sin mérito ninguno. Y Dios no se hizo ángel, se hizo ser humano. Y Él se rebeló contra Dios. Y eso hay que recordarlo. Hay dos... el pecado del demonio es la soberbia y luego la rebeldía. Y eso hay que tener mucho... Hay muchas cosas con las que yo pego todos los días, pero hay que tener mucho cuidado con eso, con la soberbia y con la rebeldía, porque acabas alejándote de Dios. Entonces Él tuvo un momento de rebeldía y nosotros somos los que odia y quiere, del mismo modo que Dios quiere lo mejor para ti, pues el diablo quiere lo peor para ti. ¿Tú temes a la muerte? Si te dijera que no, quizás suena un poco... no, pero es verdad que yo pido por tener una buena muerte y tener la perseverancia final y que Dios me dé eso, una buena muerte y la perseverancia final. ¿Qué significa una buena muerte? Que me pille confesado, ¿vale? Tener una buena muerte y es una cosa que recomiendo a todo el mundo que rece, porque todos nos vamos a morir, entonces yo me gustaría tener una muerte que no fuera violenta, por ejemplo, que no me pillara en un accidente, porque eso no me da tiempo a prepararme. Me gustaría prepararme para ponerme delante de Dios y que me juzgue. Fíjate que una de las cosas cuando en algún momento ha salido, porque me dicen, bueno, ¿tú siempre has sido católico? Y digo, pues sí, siempre he sido católico, pero es verdad que me tomé la religión más... es más parte de mí desde que yo viví en Israel. ¿Y qué pasó en Israel? Pues pasa en Israel todo prácticamente desde hace mucho tiempo, pues hubo la segunda intifada palestina justo cuando yo llegué, y la guerra de Irak y tal. Y entonces, pues había suicidas bomba y
de pronto la muerte se convierte en algo que es mucho más tangible y más cercano que, como estamos hablando, la muerte. Bueno, nos puede tocar a cualquiera, pero parece que no es... Sí, pero allí es... No, yo salí de un esbarro que era una pizzería en Jerusalén. Tenía una reunión en Jerusalén, comimos en esbarro, me fui y 8 horas después ese esbarro saltó por los aires porque había habido un suicidio bomba. Entonces, digo, si yo voy a estar 8 horas antes, pues no estoy aquí. Entonces, de pronto te das cuenta de que la muerte pues es algo que nos toca a todos y que además quizá convendría tenerlo un poquito más presente. Y de esa reflexión es precisamente cuando me tomo más en serio mi religión, porque llego a la conclusión de que, por un lado, cada momento de nuestra vida es un regalo, con lo cual mi consejo es darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta entrevista, de verdad, como le doy gracias a Dios siempre todas las noches cuando me acuesto, y le doy gracias a Dios siempre cuando me levanto. Lo segundo es, deja un legado, haz que este mundo sea mejor que cuando tú llegaste. Yo por eso tengo 7 hijos, o sea, eso es una broma. Pero vamos, lo cierto es que tienes que dejar algo para que cuando tú no estés, este mundo sea mejor. En tu caso, por ejemplo, los podcasts. Y lo tercero es, recuerda que te van a juzgar. Que esto es algo que muchas veces los curas no les gusta hablarlo, porque es una cosa que a nadie le gusta hablar, pero lo cierto es que hay juicio. Sí. Y hay juicio, y hay cielo, y hay infierno. Entonces, que en ese momento, todo esto es para contarte, que en ese momento, cuando a mí me juzguen, yo pueda mirar a nuestro Señor y decirle, Señor, lo siento mucho, porque anda que lo he hecho mal. Pero mira, tengo esto, y esto otro, y si me permite. Y no voy a ser yo con mis actos, ni con mis méritos el que me va a salvar, pero Él va a coger eso y decir, bueno, ya, eres un pedazo de porquería, pero mira, esto lo hiciste bien, y con esto me basta. Entonces, eso es lo que pido. Para morirme, es decir, poder confesarme y decir, mire, te pido perdón aquí por todo eso que he hecho. Joder, hay un montón de cosas que me había preparado, pero no estoy mirando absolutamente nada. Y esta pregunta tampoco está, ni este tema, pero es que me ha recordado este tema, porque hace como 2 o 3 meses, 2 o 3 meses terminé, antes de verano, terminé un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. No sé si lo conoces. No. ¿Vale? Es de Brian Weiss, es un psiquiatra que hace terapia regresiva y es el más ateo del mundo. Y en una terapia, hipnotiza a sus pacientes. Y ahí hay una paciente... Muchas vidas y muchas... Muchas vidas, muchos maestros. Uh-huh. Hay una paciente que de repente está en hipnosis y dice una cosa de hace como 500, 600, 800 años. Y empieza a cada sesión, tiene una regresión de vidas distintas, ¿no? Y claro, y tiene además grabadas las sesiones y todo, y claro, el tío era ateo hasta se lleva a su mujer como de testigo para... Sí. Entonces, bueno, yo es algo que siempre, no sé si he creído o he esperado que fuera así, pero bueno, ¿tú qué opinas de la reencarnación? Que no es verdad. Uh-huh. ¿Por qué no es verdad? Porque si hubiera reencarnación, Dios no sería Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitáramos varias vidas para alcanzar a Dios, es que Dios no lo ha hecho bien. Uh-huh. Solo necesitamos una vida para alcanzar a Dios. Sí creo que la vida después de la vida, pero no existe la reencarnación. No tiene lógica, además, si lo piensas. ¿La reencarnación hasta cuándo? Y si fuera hasta cuándo, ¿cuántas veces? Y si no, ¿cuántas personas? ¿Y cómo aparecen las nuevas almas? O sea, realmente tiene un montón de fallos lógicos, uh-huh. Pero sobre todo es que Dios no sería Dios y por tanto perfecto, no habría hecho una creación perfecta si hubiera sido necesario el número de vidas para llegar a la salvación. ¿Y qué es la vida después de la vida? Pues no lo sé porque no estaba ahí, Jacobo. Bueno, ¿qué te supones que es? Pues mira, existen, lo que nos dicen hay 4 cosas. Está cielo, infierno, juicio y muerte. Al revés, muerte, juicio, cielo, infierno. Pues lo que hay después de la vida es un juicio individual y luego un juicio general, donde
deciden o decidimos, hemos decidido, hemos decidido dónde vamos a ir y si vamos al cielo, pues es estar con Dios eternamente. Es un concepto tan difícil que es imposible de explicar y que yo tampoco lo sé, porque no entiendo lo que es eternamente y tampoco exactamente lo que es estar con Dios, porque yo no he tenido experiencias místicas. Pero aquellos que son místicos en estar con Dios, pues es una enorme felicidad eternamente. Hay una historia que leí el otro día, pero es un ejemplo que te ayuda a entender esto. Dice, hay 2 niños en el vientre de la madre. Entonces, 2 bebés, dos gemelos. Sí. Y uno le dice al otro, oye, ¿tú crees que hay vida después de esto? Y el otro le dice, pues yo creo que sí. Entonces el primero dice, pues no puede ser, ¿por qué? Porque claro, nosotros tenemos un cordón umbilical y cuando salgamos no lo podemos tener. Y el otro dice, no, pero yo creo que habrá una vida de otra forma. Y el otro dice, no, ¿cuántas personas han vuelto? ¿Cuántos han vuelto? Y dice, pues no, ninguno, pues lo ves, no puede ser. Y así sigue la conversación de una forma que nos recuerda a cómo estamos hablando nosotros sobre la vida eterna. Entonces, si un bebé en el vientre de la madre pensara lo que es la vida afuera, sería bastante difícil de comprender. Bueno, pues nuestra vida en la otra vida es imposible de comprender desde aquí. Ahora, lo que sí tengo es la esperanza de que va a ser, insisto, una felicidad eterna, porque eso es lo que nos dijo Jesucristo. Y vuelvo a lo mismo, si Jesucristo es Dios, y yo no tengo absolutamente ninguna duda, y existen evidencias, por cierto, de que lo es, entonces... Dime una, que me pica muchísimo la curiosidad. Ahí la torta, pues no sé, ¿qué quieres? ¿Una científica, una histórica? Científica. Los milagros eucarísticos. Yo no sé si sabes lo que son. No sé lo que es. Ok, vamos a hacer un retroceso. Nosotros cuando el sacerdote consagra... Sí. Y entonces levanta la hostia, después de consagrar, nosotros creemos, los católicos creemos, los ortodoxos también y una parte de los protestantes, pero la mayor parte de los protestantes no, que eso se ha convertido por un proceso que se llama transustanciación en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es verdaderamente el cuerpo de Cristo, que en este momento eso es Jesucristo. Pero claro, la sustancia sigue siendo el pan y el vino. Sí. Bien. En algunas ocasiones, ese pan ha sangrado. Ese pan ha tenido, pero no estoy hablando de hace 500 años, estoy hablando de hace 10, en Sokolka, en Polonia, en Legnica, en Polonia, en Buenos Aires, en Tixla, en México. Hay hostias consagradas que se han mirado en el microscopio y lo que tienen es tejido cardíaco. Tejido cardíaco junto con la hostia. Y sangra. Y sangra y produce glóbulos blancos. Pero los glóbulos blancos no pueden estar fuera del ser humano más que 10-15 minutos. ¿Cómo es posible que siga habiendo glóbulos blancos? Y la sangre es siempre de tipo AB positivo, que es la sangre que tiene la Sábana Santa, por cierto, es una sangre muy poco común, pero muy particular de la zona de Israel. Bueno, pues esto está pasando ahora. O sea, lo que me parece sorprendente es, pero eso está pasando ahora. Pero para que no me creas, hay un médico, por ejemplo, que era ateo, el doctor Castañón, le invitaron a estudiarlo, ahora dedica su vida a ir por el mundo hablando de los milagros eucarísticos, porque se convirtió, simplemente porque dijo, esto no tiene sentido, hoy no existe una técnica científica que pueda unir el pan con un tejido cardíaco. Bueno, pues por ejemplo ese. Joder, no sé qué decir. Yo invitaría... No me lo esperaba. Invitaría a todo el mundo que lo mirara porque, vamos, los milagros eucarísticos... Fíjate, el San Carlo Acutis, el que acabamos de subir los altares, el Papa, la Iglesia, que era beato, dedicó su vida, es este chaval joven que murió y ahora es santo, dedicó su vida a dar a conocer los milagros eucarísticos.
y a la presencia real. Entonces, eso es un ejemplo científico que además se puede comprobar. Ya te digo, hay varias universidades que han hecho los estudios sobre las hostias consagradas que han tenido sangre y lo que dicen es, efectivamente, emana sangre. Oiga, aquí hay un pan que echa sangre. Impresionante. Vaya. Bueno, te voy a comentar una cosa que he metido yo este tema precisamente porque hace años me impactó mucho un documental que vi en la tele. Bueno, en la tele, o no sé si lo vi por YouTube, que era una pelea que había en un pueblo de Estados Unidos que se llama Dover, que había una pelea siendo todos creyentes, entre el darwinismo y el diseño inteligente, ¿no? Si Dios ha creado el universo, hasta llegar al hombre ha habido la evolución y toda la ciencia eso no está peleado con la existencia de Dios, ¿no? Vamos a ver, si tu pregunta es, ¿la evolución está peleada con la existencia de Dios? La respuesta es no. Pero además me alegro que me hagas esa pregunta porque hay mucha mala información sobre esto. Muchas veces que efectivamente hay, sobre todo en protestantes en Estados Unidos, que están en contra de la evolución porque consideran que va en contra de la lectura literal de la Biblia. Los católicos no pensamos que la lectura se tenga que hacer literal de la Biblia, pero la mayor parte de los protestantes tampoco. Vamos a decirlo en varias partes. Primero, la teoría de la evolución, Darwin era ateo, terminó su vida siendo ateo, pero la teoría de la evolución, el primero que la dice es un señor que se llama Russell Wallace, que él era profundamente cristiano. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que hay que decir es, aquel que por primera vez escribe sobre la evolución, antes incluso que Darwin ha tenido más popularidad, pero Russell Wallace no lo es. Segundo, la teoría de la evolución tal como la propone Darwin en aquella época es falsa. Sabemos ahora que no es cierta, pero no tiene nada de particular porque, por ejemplo, la genética no se había descubierto. Entonces, tiene errores simplemente porque había otras ciencias que no habían evolucionado suficientemente, entonces él no tenía conocimientos de genética. Sí. La genética, por cierto, que es una ciencia que también el padre de la genética es un sacerdote católico que se llama el padre Mendel, era un agustino, y él es el que crea la ciencia genética. Luego hay un intento de combinar las dos, la evolución y la genética, y es lo que se llama la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución, el padre de ello es un tipo que se llama Dobzhansky, que es un profundo cristiano ortodoxo. Con lo cual, el principio de la teoría de la evolución no es un anticristiano, pero luego la nueva teoría de la evolución está hecha precisamente por un cristiano. Ahora bien, la teoría de la evolución puede ser falsa o no. Independientemente de si lo es o no, y yo no estoy tomando partido porque lo sea, porque el diseño inteligente dice que la teoría de la evolución es falsa. Tampoco en el libro hay varios capítulos sobre eso, pero no tomo partido por uno o por otro, porque realmente me da igual. Dios puede, exactamente como tú has dicho, haber utilizado los mecanismos de la evolución para que tú estés aquí, o podría haber utilizado los mecanismos del diseño inteligente. Ninguno de los dos desdice a Dios. Ahora, sí existen bastantes, cada vez más, evidencias para decir que la teoría de la evolución no es cierta en la macroevolución. Y me explico. Hay microevolución, que es a nivel microscópico, y eso sí sabemos que es cierta. Hay evoluciones de seres microscópicos, pero de especie a especie en macro, a nivel macro, es decir, del hombre al mono, del mono al hombre, tal, cada vez es más claro que eso no fue así. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hubo tiempo. Esto no lo sabía Darwin, entonces tampoco es culpa suya, pero ahora sí sabemos que el universo tiene una cantidad de tiempo y que la Tierra tiene 4.000 millones de años. Entonces, en ese tiempo no ha sido posible la evolución desde en los cuerpos microscópicos hasta ti.
Sencillamente no ha habido tiempo. Si reduces cada uno de los procesos de evolución al mínimo de Planck de tiempo, mínimo de Planck de tiempo es la unidad mínima de tiempo que puede existir. El tiempo no se puede comprimir más que el mínimo de Planck. Incluso en ese caso, no existe suficiente tiempo para que tú hayas podido ser creado, para que tú hayas podido ser evolucionado, ¿vale? Esto no lo menciono en el libro, pero es verdad que hay autores ahora modernos que han calculado cuáles son las posibilidades de que, pues por ejemplo, hay un autor que habla de una proteína de 150 aminoácidos, qué posibilidades tiene para haber sido creada de tal forma que los ciclos hasta llegar a los 150 aminoácidos hayan creado esa proteína. Bueno, pues dice, hay 10 elevado a 72 posibilidades, sí. ¿vale? Entonces, la rotación tiene que haber sido 1 entre 10 elevado a 72. Para hacernos una idea de cuánto es eso, la Vía Láctea tiene 10 elevado a 65 átomos. Es decir, las posibilidades para que eso haya sido aleatoriamente creado, estamos hablando de una proteína de 150 aminoácidos que es una microproteína, una pequeña, muy pequeña proteína, solo una proteína. Las posibilidades de que eso aleatoriamente haya sido formado son 1 entre 1 billón de vías lácteas. Dicho de otra forma, yo cojo un átomo dentro de 1 billón de vías lácteas y ese es el átomo correcto. Da la sensación de que hemos tenido demasiada suerte. ¿Me explico? Sí. Quiero decir que la estadística está en contra cada vez más de la teoría de la evolución. Dicho esto, es perfectamente posible que Dios haya utilizado los mecanismos de la evolución para que nosotros estemos donde estamos. Nada lo contradice. Vale. Ahora vamos a filosofar un poquito. Venga. Tengo la sensación, a ver qué opinas tú, de que últimamente como que la tecnología y la modernidad es como la nueva religión. ¿Tú qué opinas? Yo creo, no sé si es moderna o ya bastante, lamentablemente yo creo que lleva bastante tiempo que sí, que se considera que la ciencia, todo lo que dice la ciencia es necesariamente verdad y todo aquello que va en contra de la ciencia es anatema. Sí, es verdad. Yo no sé si la tecnología, pero más bien la ciencia. Sí, bueno, la ciencia ahora ha derivado, bueno, que hay muchos ya tecnócratas, ¿no? Así, y tengo la sensación de, pues eso, de además es que, no, si lo dice la ciencia, ya bueno, pero que lo diga la ciencia y hay cosas que no puede explicar y entonces eres un hierbas porque no sé qué, es como que está muy polarizado todo y a mí me parece genial la tecnología, no tengo ningún problema, me parece genial la ciencia y no tiene que estar peleado la existencia de Dios con esto. De hecho, fíjate, hay un estudio del año 2022 del Instituto CEOS en Inglaterra, suponiendo que los ingleses sean normales, vamos, en Inglaterra es una broma, pero que dicen que el 65% de los británicos considera que la ciencia y Dios están enfrentados. Y es exactamente lo contrario. Eso es lo primero, es que ¿quién creó la ciencia? Pues Dios. ¿Cómo va a estar enfrentado consigo mismo? Es decir, la ciencia no es más que otro camino que nos lleva hasta Dios. Pero dicho eso, es verdad que hay mucha creencia que lo que dice la ciencia es, iba a decir palabra de... Sí, pero sí, es que es ese rollo. Oye, esto. Y sin embargo, la ciencia no piensa así de sí misma. Lo que es gracioso es que normalmente las personas que piensan así de la ciencia no son científicos. La ciencia de sí misma sabe que tiene unas limitaciones que puede llegar hasta donde puede llegar. La ciencia, por ejemplo, la ciencia física trata de la materialidad, con lo cual no puede llegar a determinadas cosas porque simplemente no es objeto de su estudio. Por si acaso había alguna duda, una vez más, los teoremas de incompletitud de Gödel vienen a demostrar que en cualquier sistema formal, él viene a decir, en un sistema formal, llamémosle G, donde hay proposiciones, axiomas y verdades, las proposiciones y axiomas de ese sistema formal no son suficientes para demostrar todas las verdades. Dicho de otra forma, hay verdades que siendo verdades no pueden ser demostradas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente. Que la ciencia no es suficiente. Entonces dice, se necesita un sistema formal mayor, el G', que proporciona las proposiciones y axiomas para demostrar aquellas verdades del sistema formal menor.
Tú fíjate, lo que viene a decir es, en un sistema, él dice de la aritmética, en la aritmética hay verdades que no se pueden demostrar solo utilizando los mecanismos de la aritmética. Necesitamos de otras partes de la matemática. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que de esta otra parte de la matemática tiene también verdades que precisan de proposiciones de un sistema formal mayor, del G2'. Y sigue así, dice, en cada sistema formal necesitas de uno superior. ¿Y hasta cuándo? Hasta Dios. Fíjate, esto es otra de las cosas que los teoremas de incompletitud de Gödel llevan necesariamente a la existencia de Dios. Se lo llama una realidad espiritual. Pero Gödel concluye, el materialismo es falso, simplemente porque la suficiencia de las ciencias, la completitud de las ciencias, precisa de una realidad espiritual, precisa de Dios. Qué bueno, qué profundo además. Da para pensar. Yo luego volveré en el coche ahí dándole vueltas a esto. Los teoremas de completitud de Gödel son enormemente complicados. Yo los explico en el libro, son enormemente complicados, pero es verdad que era probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad. Y era una persona que era creyente y que efectivamente se enfrentó. En el libro menciono, fíjate, hay una carta de su madre a él y le dice, Kurt, hay vida después de la vida. Su madre está muriéndose. Hay vida después de la vida. Y entonces él le dice, mamá, por lo que yo sé de las ciencias, y empieza a explicarle, necesariamente tiene que haber vida después de la vida. Qué bueno. Y se lo dice él a su madre, quiero decir que no era para ser publicado, es una carta. Sí. Y le dice, mamá, por esta y esta razón, necesariamente hay vida después de la vida. Hay una cosa que te habrán preguntado 300, 500.000 veces. Pero te la tengo que preguntar. Estamos hablando del bien y del mal, ¿vale? Vamos a hablar del bien y del mal, pero sobre todo, ¿cuántas veces no te habrán dicho si Dios puede todo y todo este tipo de cosas de Dios? ¿Cómo es posible que dejen que mueran niños, que ocurran guerras, esas atrocidades? Te voy a decir, el problema del mal es probablemente el reto más importante que tenemos los teístas para explicarlo a las personas que no creen. Pero hay dos posibilidades. La persona como tú ahora me lo estás preguntando de una forma más teórica, y hay personas que te lo preguntan de una forma verdaderamente práctica. Es decir, yo he perdido a mi hijo. ¿Dónde estaba Dios? Yo estaba en Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Las barbaridades que hemos sido capaces de hacer los seres humanos con otros seres humanos, es inenarrable. ¿Dónde estaba Dios? Esa pregunta, cuando yo vivía en Israel, me hacían, ¿dónde estaba Dios? Muchos que eran judíos, que habían perdido la fe, era, ¿dónde estaba Dios? Cuando a mi padre lo gasearon y lo convirtieron en ceniza y en jabón. ¿Dónde estaba Dios? Primer punto, es un tema muy, muy importante y cuando te afecta personalmente, mi consejo es simplemente a la persona darle un abrazo y llora con él. Porque nada de lo que yo pueda decir va a hacer que una persona que acaba de perder un hijo tenga el consuelo que probablemente necesita. Ahora, dicho esto, vamos a empezar por el principio. Yo te voy a dar una respuesta que te da una respuesta lógica y además una esperanza. Pero quiero que recuerdes que la respuesta del ateísmo a ese mismo problema es ninguna. Lo digo porque la alternativa, cuando un ateo te dice, ¿y dónde está Dios? ¿Cuándo? Esta mañana. Bueno, y el problema, curioso, la persona que me lo preguntaba era agnóstico. Entonces, bueno, ¿cuál es su respuesta? Yo le voy a dar una respuesta, pero a ver, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la respuesta del ateísmo al problema del dolor? Es te jorobas. ¿Te jorobas? No hay ninguna razón. Vale. Sí, es lo que hay. Y ahora te voy a decir, vamos a empezar por el principio, porque has dicho, Dios es omnipotente, entonces porque Dios es omnipotente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo puede todo, ¿verdad? Sí. Vale, puede mentir. No. Entonces no puede todo. No. Vale. Pero no puede mentir. Entonces es omnipotente. Sí. Pero puede ir contra sus propios actos. No. Entonces no es omnipotente. No lo sé. ¿Dios puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? No. No, ¿por qué? Porque no puede tener 4 lados, porque si no sería un cuadrado. ¿Pero no es omnipotente?
Entonces, lo primero que hay que recordar es que Dios sí es omnipotente. Habría que definir omnipotencia entonces. No, es omnipotente, pero un triángulo de 4 lados no es que Dios no pueda, es que no se puede. Ah, vale. No se puede. ¿Tú puedes ser hijo único y tener un hermano mayor? No. No. Pero Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no puede ir contra sus propios actos. Él definió hijo único. Si tienes un hijo mayor, un hermano mayor, ya no eres hijo único. Entonces, del mismo modo, Dios no puede ser malo. Dios no puede mentir. Pero no es que no se pueda. Es que, no es que Él no pueda, es que no se puede. Por la propia naturaleza de Dios, no se puede. Y eso es importante definirlo, porque claro, recuerda, Dios no puede ir contra sus propios actos. Y ahora, existen dos tipos de mal, el mal espiritual y el mal físico. El mal espiritual tiene por naturaleza lo que nosotros llamamos el pecado. Y tiene por origen el libre albedrío, lo que hemos hablado antes. Sí. Tú te comportas mal, provocas un pecado, tiene un mal espiritual que tiene unos efectos en ti y en otras personas. Muy bien. El mal físico tiene por naturaleza el sufrimiento. Y tiene por origen el mal espiritual. Dicho de otra forma, todo el mal tiene por origen el libre albedrío. Nosotros nos comportamos de una forma y tiene por consecuencia el mal, que curiosamente es lo mismo que dice el Génesis. El mal entró en el mundo por el pecado. Qué curioso. Muy bien, pero ahora me dirás, bueno, pero que lo arregle. ¿O no es Dios que lo arregle? Y ahora te digo, acuérdate de lo que te dije, no puede ir contra sus propios actos. Dios te ha dado el libre albedrío, ¿te lo puede quitar? No. No. Si te lo quitara, ya no serías un hombre, serías un autómata. Pero Él te quiere hombre. Entonces no te lo puede quitar. Y no es un poco hipócrita, Jacobo, que nosotros le echemos la culpa a Dios cuando el mal en el mundo está por nuestros propios actos. Sí, y ahora, opino eso, porque yo soy de hacerse responsable. Ya, pero eso es mi punto. Es, ¿cómo le puedes echarla cuando es por culpa nuestra? Nuestros actos son... Y ahora, ¿Él puede arreglarlo? No puede. ¿En qué sentido no puede? ¿Que no te puede quitar tu libertad? Cuando tú sales de aquí y decides saltarte un semáforo en rojo y con eso atropellas a 2 niños, Dios no lo quiera, ¿el padre le va a echar la culpa a Dios? Pero Dios no te puede quitar la libertad a ti para no saltarte el semáforo en rojo. Ya. Ahora, esa es la explicación. Y ahora te voy a dar la esperanza. Venga. Que eso es lo que además he dicho varias veces, yo quiero que esté en mi lápida. Hay una frase de la carta de San Pablo a los Romanos que dice: todo es para bien para aquellos que aman a Dios. En latín, que queda súper mono. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Incluso eso, yo lo voy a hacer para bien. Ten fe, créeme, eso va a ser para bien. Tú no lo ves en este momento. Te ha pasado y es horroroso, pero es para bien. Y ahora te digo, mi experiencia es que en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, cosas que he deseado profundamente que pasaran y que no han ocurrido y que además me he enfadado con Dios. Digo, ¿por qué? O a la inversa, cosas que me han pasado que son injustas. ¿Por qué? Al cabo del tiempo se han convertido en una bendición. Gracias porque no me diste aquello que yo deseaba y que creía que era justo para mí, porque si lo hubiera tenido, fíjate, un puesto de trabajo de una empresa que se va al garete, una novia que resulta que, un novio que resulta que, un amigo que resulta que, lo que tú quieras que resulta que. Tú en ese momento no lo ves, pero Dios es eterno. Para Dios todo es presente. Y Él sí lo sabe. Y ahora es para bien. Ahora te digo una cosa. Fíjate que la promesa de Dios es: todo es para bien para aquellos que aman a Dios. No dice para aquellos que no le aman. Con lo cual mi consejo a todos es amar a Dios. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Y hay una frase al final de San Agustín que es para mí muy prometedora, que dice: etiam peccata, incluso el pecado. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios, incluso el pecado. Incluso el pecado.
Y en muchas ocasiones, yo te aseguro que si no todavía no lo has vivido, lo vivirás, verás que hay algo que deseas y que crees que es lo mejor que te puede pasar y que descubres en unos meses, en un año, en 2 años, en una década, que gracias a Dios eso no te pasó. Sí, no, ya me ha pasado, ya lo he experimentado. Así que bueno, al final, ¿no? Te rindes un poco a la vida y a ver qué pasa. Pero eso todo es para bien. Por eso yo te he dado una explicación. Recuerda, yo te doy una explicación y una esperanza. ¿Qué te da el ateísmo? Fastidio. Nada. Sí, es como... Sí, siempre he creído que una de las cosas buenas que tenía la religión, independientemente de cuál, no conozco todas, no sé, pero sí que he visto, yo por ejemplo, cuando mi padre estaba con la quimio y todo eso, había unas señoras que venían de una iglesia y te repartían zumo fresquito, que era en verano, la gente con la quimio lo está pasando mal, tiene muchos sofocos, ese tipo, y luego la radio y ese tipo de cosas lo pasan fatal. Y yo en ese momento estaba bastante peleado con la religión y con Dios. Y decía, fíjate que a través de Dios y en este caso de la iglesia, los seres humanos hacen cosas buenas. Y eso me daba un poco esperanza en la humanidad, ¿no? De decir, mira, es verdad, estoy un poco peleado con esto, ¿no? Y... Yo te digo una cosa, ¿no te parece sorprendente que la gente pobre que pide en la calle siempre se ponga enfrente de las iglesias y no enfrente de, no sé, de los sindicatos o los partidos políticos? Es una cosa fascinante. ¿Por qué? Supongo que tienen la esperanza que le dan. Porque te hacen mejor. Porque te hace mejor. Te hace más generoso. Porque te hace mejor. Ellos saben que la persona que está saliendo de misa de esa iglesia tiene más posibilidades de darle que el sindicalista. O sea, no me quiero meter con nadie, vamos, pero el político elige el que te da igual. Vamos, me da lo mismo, ¿vale? Que el empresario que sale de la sociedad de empresarios, por no meterme con nadie. Sí, estás más en ese rollo, ¿Qué? ¿no? ¿Por qué las personas que van a los hospitales suelen ser esos religiosos? Y yo no veo ningún... Por eso. Porque te hace más humano. Porque tú ves a la otra persona como hermano. Porque si tú eres hijo de Dios, Él es tu hermano. Qué bonito. Bueno, voy a ir terminando porque tengo aquí un montón, pero me gustaría saber qué piensas tú del agnosticismo. Porque, claro, vale, tú estás ateo, tú eres ateo, eres teísta, pero luego está el agnóstico, ¿no? No, yo creo en algo y tal. ¿Eso qué es? O sea, ¿qué opinas tú? De todas las posibilidades hay ateísmo. El ateo piensa que Dios no existe. El ateísmo es una religión y por lo tanto yo creo que Dios no existe. Digamos, manifiesta una creencia. Creo que Dios no existe, ateo. Luego está el agnóstico, que es yo no sé si Dios existe. Luego está el deísta, Dios existe pero no tiene nada que ver conmigo. Luego está el teísta, Dios existe y tiene una implicación, es un Dios personal y actúa en el mundo. Y luego está el religioso, que además practica una religión. El agnosticismo es una postura lógica de una persona que está buscando. Pero es una postura ilógica si la persona no está buscando. Yo suelo decir que el agnosticismo debe ser una parada temporal. Si vienes del ateísmo. Si vienes del teísmo, mejor no vayas porque ¿para qué? Pero te paras y empiezas a preguntar y dices, bueno, y esto sí, esto no, entonces estoy en búsqueda. Y entonces pues te lees un libro, te lees el otro libro o preguntas o lo que sea hasta que llegas a una conclusión. El agnosticismo en personas jóvenes puede ser lógico, un agnosticismo en personas mayores, eso lo que lamentablemente normalmente significa no es que no he llegado a ninguna conclusión, es que no me lo pregunto. Yo también digo en el libro, puede convertirse en el mar de los sargazos. El mar de los sargazos existe y es un mar que no tiene corrientes, no tiene vientos. Entonces los barcos antiguos de vela que entraban allí quedaban varados y no se movían. Porque además los sargazos hay unas algas que, ¿sabes? Paran al barco sin viento, sin corrientes, te puedes morir ahí. Y el agnosticismo puede llegar a ser eso.
Es decir, es una postura cómoda porque es, chico, yo no me hago ninguna pregunta, no voy a llegar a ninguna conclusión, prefiero no pelearme con Pepe, que es religioso, ni con Juan, que es ateo, entonces yo estoy en un fantástico sitio templado. Hay que recordar que nuestro Señor dijo, y a los tibios les vomitaré de mi boca. Eso también para recordarlo, pero yo sí creo que es lógico durante un tiempo. Es decir, oye, si estás en búsqueda, pero tienes que estar en búsqueda. Si no, puede convertirse, insisto, en ese lugar cómodo y confortable donde te mueras en el agnosticismo. Y luego otra cosa, el agnóstico realmente no es más que, en muchas ocasiones, no es más que un ateo cobardón. Porque es, en lugar de llamarme ateo y tenerme que enfrentar, yo vivo como agnóstico. Yo me acuerdo de una conversación con una persona que dice, no, soy agnóstico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no lo sé. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué posibilidades tiene que Dios exista? 50%. Digo, o sea, la mitad de los domingos vas a misa y la otra mitad no. No voy ninguno a misa. Entonces te comportas como un ateo. ¿Cuál es la diferencia de la vida entre un agnóstico y un ateo? ¿Reza la mitad del tiempo a Dios? No reza nada. Él simplemente dice que soy agnóstico, pero su vida es como si Dios no existiera. Entonces, al final, se puede convertir simplemente en una etiqueta para decirme, estoy más cómodo. Soy un ateo, pero realmente me llamo agnóstico porque el ateísmo repugna a mi inteligencia. Porque es verdad que el ateísmo repugna a la inteligencia. ¿Por qué? Porque el ser humano es naturalmente teísta. Todo lo que ves en la naturaleza te hace llegar a la conclusión de que Dios existe. En el libro menciono 3 estudios, uno en Finlandia y 2 en Estados Unidos, hechos sobre ateos a los que se hacen preguntas rápidas y son naturalmente teístas. Después de hacerle preguntas rápidas, cuando ya no pueden bloquear, censurar su propio pensamiento, llegan a la conclusión de que sí, eso lo ha creado una inteligencia. Porque claro, tú ves el orden alrededor del mundo, ves la belleza, ves el amor. Y dices, ¿de dónde surge el amor, la belleza y el orden? Pues tiene que haber alguien que lo haya ordenado o haya sido el gran amor, ¿verdad? O el creador de la belleza. Eso lo creemos todos, entonces el ateo lo que está haciendo es violencia intelectual para censurar eso que piensa. Insisto, no lo digo yo, hay 3 estudios que lo demuestran. Entonces el agnóstico, para no llamarse así ateo, porque la verdad es que eso es marrón, pues dice, pues soy agnóstico. Ahora, dicho esto, es verdad que hay agnósticos, digamos, sinceros, que, oye, yo estoy en búsqueda y entonces pues necesito tener más pruebas o necesito tener más argumentos. A esas personas los que yo le diría es, si de verdad ustedes quieren creer en Dios, vayan y pídanlo. Y ahora la respuesta, lo lógico que tú me digas es, ¿pero cómo voy a pedirle a alguien que no creo? Claro, o sea, pides el qué, a quién, claro, es eso. Exacto. Pues le pides a Dios que crees que no existe, que te dé la fe que sabes que quieres. Fíjate. Y es muy sencillo. Te pones delante de un sagrario, entras en una iglesia y le dices, mira, tú no existes. Eso que está ahí no es más que un trozo de pan. Mentira. Pero sí existes. Y si de verdad eres Dios, yo quiero tener fe. Dame la fe. Y aparece. Y la fe, te puedo asegurar que todas las personas que honestamente pidan la fe, sinceramente pidan la fe, les es concedida. ¿Qué es tener fe? Para tener fe se necesitan 3 cosas, Jacobo. Pensar. Dice Santo Tomás, la fe es una moción del entendimiento bajo el imperio de la voluntad asistida por la gracia. Se necesita pensar, que Dios quiera y querer. Y yo sostengo que Dios siempre querrá darte fe si tú piensas rectamente y tienes recta voluntad. Si tú de verdad dices, yo no tengo fe, pero me gustaría creer. De verdad me gustaría creer, porque me gustaría enfrentarme al final de mi vida con esa felicidad. Me gustaría poder creer. Yo te puedo asegurar que te vendrá la fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo más normal que pase? Que la persona que me escuche que sea ateo no lo haga. Entonces, ¿qué es lo que falla? La voluntad, el no querer. ¿Crees que a lo mejor al ver el título ya del podcast de evidencias científicas o cualquier cosa, ya directamente no pincharán y dirán, no quiero escucharlo? No lo sé. Hay muchísima gente que simplemente no cree en Dios porque no saben determinadas cosas que yo he mencionado. Es eso, la segunda ley de la termodinámica o el ADN o ya veis, el universo afinado. Todas esas evidencias que son científicas las oyen por primera vez y dicen, bueno, pues naturalmente tiene que existir Dios. Y te digo, eso pasa cuanto más joven se es, curiosamente. Cuando una persona es mayor,
normalmente se ha atornillado más a sus creencias o a sus descreencias. Entonces, ¿sabes? Tiene una sensación de que voy a perder la cara simplemente porque a mi mujer, mis amigos, soy el ateo del barrio y ahora voy y digo, joder, que sí que creo. Pues, joder, qué marrón. Y eso también, cuidado porque eso es soberbia. Entonces, muchas veces la soberbia es lo que está entre nosotros y la felicidad. Yo lo que diría, remueva eso y muévase. Y ya te digo, fíjate que hemos hablado antes de Anthony Flew, que es uno de mis héroes, que era un ateo, el ateo más importante del siglo XX, que cambió cuando ya tenía muy mayor, llevaba 50 años despotricando sobre la religión, y cambió, dijo, pues sí, Dios existe, me he equivocado. Y además se llama así, ¿cómo me he equivocado? Para eso se necesita tener mucho valor. Total. Pero mucho valor. Es cierto que una persona de 20 años que no se ha atornillado todavía ninguna creencia, de hecho me ha pasado, yo salí en unos podcasts en Barcelona a hacer entrevistas en la calle para convencer a jóvenes y a viejos, a jóvenes y a no tan jóvenes, de la existencia de Dios. Y curiosamente, de los que se convirtieron después de 5 minutos, y yo creo que están en internet todavía, fueron grupos de jóvenes. Oye, les decía, oye, tú sabes que, no sé, lo del Big Bang o la segunda ley de termodinámica o lo que te he dicho, la constante cosmológica o lo que sea, me da igual. Pues no lo sabía. Pues ahora que lo sabes, que bien. Pues entonces Dios tiene que existir. Pero sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Sin prejuicio de ir atrás. Sin embargo, cuando hablaba con gente mayor, yo me acuerdo de un señor que iba con su mujer y dice, no, yo sé ateo, Dios no existe, la iglesia no sé qué, y todos los curas son unos cuantos. Y entonces yo le decía, porque usted sabe la segunda ley de... Por supuesto que lo sé, y además eso no es... Por supuesto que no lo sabía, pero claro, no va a quedar mal delante de su mujer. Y lo entiendo perfectamente. Además luego me di cuenta, digo, hombre, al pobre señor le estoy poniendo en un brete delante de su mujer, o de la señora con la que iba, que probablemente lleva 20 años casados y le está aguantando los despropósitos anticlericales todos los días. Yeah. Y ahora voy y me voy a convertir en 5 minutos, ni de coña. Cosa que entiendo. Pero eso nos pasa más a gente de mi edad que a gente de la tuya. ¿Nunca has tenido una crisis de fe? Sí, claro. Bueno, crisis. Defíneme crisis. Perder la fe en Dios, incluso plantearte su existencia. No, eso no. No, eso no. Gracias a Dios, no. No. He tenido momentos de tibieza en mi práctica de la fe, sí, mucho. Sí, antes de Israel, sin ir más lejos. Aquí en España es normal, ¿no? Porque estuve en Indonesia este verano y allí, bueno, hay una parte en Java Central son musulmanes y en Bali, por ejemplo, son budistas. Y bueno, pero yo estuve en un Klotok 3 días por Borneo y claro, ahí puedes hablar mucho con la gente, ¿no? Con el guía que nos llevaba. Y él era musulmán. Y claro, ellos pues son muy practicantes, pero yo le quise explicar que en España se dice mucho que soy católico no practicante. No lo entendió. O sea, no entendía el concepto. Porque dice, no, o lo eres o no lo eres, ese tipo de cosas, pero dice, no, es que no sé. Y hasta cierto punto tiene razón. Eso es como si yo te dijera, soy vegano no practicante. ¿Qué quiere decir eso? No lo entiendo. Pues efectivamente, no tiene mucho sentido. Católico no practicante no tiene mucho sentido. Claro, y aquí hay muchos. O sea, me refiero, en España hay un montón, la mayoría. O sea, te puedo decir la mayoría, o sea, la mayoría de mi alrededor seguro. O sea, solo vamos a las iglesias a las bodas. Sí. Bueno, la última de todos es, si pudieras hablar con cualquier ser humano que haya estado en la Tierra o que está ahora mismo, una conversación para preguntarle lo que tú quisieras, ¿a quién elegirías? Con Jesucristo, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Sí, sí. Fue mi segunda opción cuando me lo preguntaron. ¿Cuál fue la primera? Mi abuela, que la echaba de menos. Ay, claro. Bueno, es verdad, también es verdad. Es mi padre. Pero yo diría que con Jesucristo. Tal como lo has planteado, no estaba pensando en la familia cercana, pero a mi padre, si Dios quiere, lo veré en el cielo. Bueno, pues nada, José Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad ha sido fenomenal. Y muchísimas gracias por esto, una vez más. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.